Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y análisis profundos de nuestras series turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado quemando las redes sociales, un tema que los tiene a todos hablando: la conexión mágica entre Halil İbrahim y Esla. Si son como yo, seguramente han estado pegados a la pantalla, devorando cada episodio, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambian estos dos personajes que, nos tienen completamente enganchados. Y es que, ¿quién no se ha preguntado qué es lo que realmente pasa entre Halil İbrahim y Esla? ¿Es simple atracción? ¿Es un amor predestinado? ¿O hay algo más, algo que se esconde bajo la superficie de sus complejas personalidades? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar esa conexión, vamos a analizar las pistas que los guionistas nos han estado dejando, vamos a explorar las teorías más populares entre los fans y, por supuesto, vamos a compartir nuestra propia opinión sobre el futuro de esta relación que promete ser explosiva. Pero antes de que nos adentremos en este universo de emociones y secretos, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis, de nuestras teorías y de nuestros chismecitos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y además, así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las novelas turcas. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Halil İbrahim y Esla. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, sentimos una chispa, una tensión palpable que nos hizo saber que estábamos ante algo especial. No era la típica historia de amor a primera vista, no era la clásica atracción superficial. Era algo más profundo, algo que parecía conectar sus almas a un nivel casi inexplicable. Esa primera mirada, señoras y señores, fue como un rayo en medio de la noche. Una chispa que encendió una hoguera que hasta el día de hoy sigue ardiendo en nuestros corazones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esa mirada fuera tan diferente? Analicemos el contexto, la situación en la que se encontraron, sus propias historias personales, todo confluyó en ese instante para crear algo único e irrepetible. Pero claro, el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil, ¿verdad? Y menos en las novelas turcas, donde el drama, los secretos y las intrigas son el pan de cada día. Halil İbrahim, con su pasado oscuro, con sus traumas y con su sed de venganza, no es precisamente el príncipe azul que todas soñamos. Y Esla, con su fuerte personalidad, con su independencia y con su determinación, tampoco es la damisela en apuros que necesita ser rescatada. Oh, no. Aquí tenemos dos titanes chocando, dos fuerzas de la naturaleza que, en lugar de destruirse, se atraen con una intensidad casi magnética. Halil İbrahim, con esa coraza de hombre duro que le impide mostrar su vulnerabilidad, y Esla, con esa valentía que la impulsa a desafiar al mundo y a proteger a quienes ama. Un cóctel explosivo que nos tiene a todos al borde del asiento. Ambos son personajes complejos, llenos de matices, con virtudes y defectos que los hacen increíblemente reales. Y quizás precisamente por eso es que nos sentimos tan identificados con ellos. Porque al final del día, todos tenemos nuestras propias batallas, nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. A veces nos vemos reflejados en la oscuridad de Halil İbrahim, en esa lucha interna por superar un pasado que lo persigue. Y otras veces nos inspiramos en la luz de Esla, en su capacidad para levantarse una y otra vez, a pesar de las adversidades. Son personajes que nos hacen pensar, que nos hacen sentir, que nos hacen cuestionar nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. Pero volviendo a su conexión mágica, ¿qué es lo que la hace tan especial? Yo creo que, en primer lugar, es la química innegable que existe entre los actores. Se nota que hay una conexión real, que se entienden a la perfección, y eso se transmite a la pantalla. Sus miradas lo dicen todo, sus silencios son elocuentes, y cada vez que están juntos, la tensión se corta con un cuchillo. Esa química, esa conexión intangible, es lo que realmente nos atrapa y nos hace creer en su historia. No son solo palabras, son miradas, son gestos, son silencios que hablan por sí solos. Es la forma en que se tocan, la forma en que se buscan con la mirada, la forma en que se protegen mutuamente. Es algo que va más allá de la actuación, es algo que se siente en el aire. Pero más allá de la química, creo que también hay una atracción intelectual, una admiración mutua que los une. Halil İbrahim ve en Esla a una mujer fuerte, inteligente y decidida, que no se deja amedrentar por nada ni por nadie.
Y Esla, a su vez, ve en Halil Ibrahim a un hombre atormentado, pero con un gran corazón, que lucha por superar su pasado y por encontrar la redención. Es esa admiración mutua, ese reconocimiento del valor del otro, lo que realmente fortalece su conexión. No se trata solo de atracción física, sino de un entendimiento profundo, de una conexión a nivel mental y emocional. Se desafían, se inspiran, se complementan. Se ven el uno al otro como iguales, como compañeros de viaje en esta vida llena de obstáculos. Ambos se desafían, se complementan y se ayudan a crecer. Se empujan a ser mejores personas, a enfrentar sus miedos y a luchar por lo que quieren. Y eso, señoras y señores, es la base de una relación verdadera y duradera. Una relación que se construye sobre el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Una relación que no se basa en la perfección, sino en la aceptación de las imperfecciones del otro. Una relación que se nutre del crecimiento personal y del aprendizaje constante. Ahora bien, ¿qué obstáculos tendrán que superar para poder estar juntos? Muchísimos. Ya lo hemos visto. Desde las intrigas familiares hasta los enemigos ocultos, pasando por los secretos del pasado que amenazan con destruirlos. Las familias las familias. Siempre metiendo la cuchara en donde no deben. Rivalidades ancestrales, odios heredados, ambiciones desmedidas, todo eso se interpone en su camino, creando un laberinto de obstáculos que parecen insuperables. Y ni hablar de los enemigos ocultos, esos personajes sombríos que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Secretos del pasado que resurgen, verdades a medias que se distorsionan, mentiras que se propagan como la pólvora, todo eso pone a prueba su amor y su determinación. Pero creo que el mayor obstáculo al que tendrán que enfrentarse es a sí mismos. Halil Ibrahim tendrá que aprender a perdonarse a sí mismo, a dejar atrás su sed de venganza y a abrir su corazón al amor. Y Esla tendrá que aprender a confiar, a dejarse llevar y a permitirse ser vulnerable. Ese es el verdadero desafío, superar sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propias heridas. Dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza. Aprender a amar sin reservas, a confiar plenamente en el otro, a mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser herido. No será fácil, pero creo que están dispuestos a luchar por su amor. Porque cuando el amor es verdadero, cuando la conexión es profunda, no hay obstáculo que no se pueda superar. Están dispuestos a desafiar a sus familias, a enfrentarse a sus enemigos, a superar sus propios miedos. Porque saben que el amor vale la pena, que la felicidad está al alcance de la mano, que el futuro juntos es más importante que cualquier cosa. Y aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Porque, como ya sabemos, las novelas turcas son un terreno fértil para la especulación y elucubración. Algunos creen que Halil Ibrahim y Esla están destinados a estar juntos, que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Es la teoría del alma gemela, la idea de que hay una persona en el mundo destinada a nosotros, que nuestro encuentro está predestinado por el destino. Una teoría romántica y esperanzadora, que nos hace creer en la magia del amor. Otros, más pesimistas, creen que su relación está condenada al fracaso, que el pasado los alcanzará y los separará para siempre. Es la teoría del amor imposible, la idea de que hay fuerzas externas que se oponen a su felicidad, que su amor está maldito desde el principio. Una teoría trágica y desoladora, que nos hace cuestionar la existencia del amor verdadero. Hay quienes incluso teorizan sobre la existencia de un antiguo romance entre sus familias, un secreto que podría explicar la intensidad de su conexión y las dificultades que enfrentan. Es la teoría del secreto familiar, la idea de que hay un vínculo oculto que los une, que su destino está entrelazado desde hace mucho tiempo. Una teoría intrigante y misteriosa, que nos hace querer saber más sobre el pasado de sus familias. Y otros, más creativos, apuestan por giros inesperados en la trama, como la aparición de un hijo secreto o la revelación de una identidad oculta. Es la teoría del giro argumental, la idea de que los guionistas nos tienen preparadas muchas sorpresas, que la historia está lejos de terminar. Una teoría emocionante y sorprendente, que nos mantiene al borde del asiento. A ver, sinceramente, yo creo que los guionistas nos tienen preparadas muchas sorpresas. Las novelas turcas son maestras en mantenernos al borde del asiento, en sorprendernos con giros inesperados y en hacernos sufrir con finales agridulces. Así que no me extrañaría nada que Halil Ibrahim y Esla tuvieran que superar pruebas aún más difíciles antes de poder encontrar la felicidad. Los guionistas son unos genios del mal.
Saben cómo manipular nuestras emociones, cómo hacernos reír y llorar, cómo mantenernos enganchados a la historia. Pero también creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos increíbles, de luchar contra viento y marea, y de mantenerse fieles a sus sentimientos. Así que tengo fe en que al final el amor triunfará. El amor siempre triunfa, al final. Esa es la moraleja de todas las novelas turcas, la esperanza que nos alimenta el alma. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla terminarán juntos? ¿Qué obstáculos creen que tendrán que superar? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su conexión mágica? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre nuestras novelas turcas favoritas. La comunidad de fans es lo mejor de todo esto. Compartir nuestras opiniones, debatir sobre las teorías, reírnos de los chismecitos, es lo que realmente nos une y nos hace sentir parte de algo especial. Y ya para ir finalizando, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la intensa y mágica conexión entre Halil Ibrahim y Esla, analizando la química innegable entre los actores, la atracción intelectual que los une y los obstáculos que tendrán que superar para poder estar juntos. Hemos repasado las teorías más populares entre los fans y hemos compartido nuestra propia opinión sobre el futuro de esta relación que promete ser explosiva. Hemos desmenuzado cada detalle, cada mirada, cada gesto para tratar de entender qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y poder debatir sobre estos temas que nos apasionan. Gracias por acompañarme una vez más. Son lo máximo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Un like, un comentario o una suscripción es como un abrazo virtual que me llega al alma. Además, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y noticias del mundo de las novelas turcas. Los espero por allá. En las redes sociales la fiesta nunca termina. Estamos en contacto constante compartiendo memes, GIFs, noticias y todo lo que nos apasiona del mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un día maravilloso y que el amor siempre triunfe en sus vidas. Adiós. Un beso enorme y hasta la próxima. Que la fuerza de las novelas turcas los acompañe.